El día de hoy vamos a hablar sobre el libro de Fundamentos de Trabajo Social de Edgar Malagón Bello, específicamente de la parte de la dimensión profesional. El primer título con el que nos encontramos en este apartado es la intervención social. Aquí hablamos de cómo está constituida, qué implica y un debate que hay en torno a su término. Con respecto a la primera idea, nos mencionan que la intervención está constituida por los problemas sociales, que son su razón de ser, las respuestas, que son los medios que posibilitan su acción. En cuanto a qué implica, pues mencionan que irrumpir a los círculos privados del sujeto sentipensante para junto con él transformar una realidad diaria. Y pasando un poco ya al grueso del debate, pues eso es algo que hemos tratado en clase y es que algunos autores creen que el término es un poco hegemónico, autoritario y abusivo y proponen sustituirlo por términos como la orientación o acompañamiento. Aquí un pequeño mochito del debate es que, como podemos ver, por la naturaleza de la intervención social, estaba en contradirección a la disciplina, debido a que no sigue pues una de sus bases principales, que es que la teoría no debe realizar juicios de valor. El siguiente eh, título con el que nos encontramos es la fundamentación ética de la profesión. Aquí hablamos de 3 puntos. El primero es el que pues plantea la finalidad de la intervención, que sería satisfacer las necesidades humanas. Vemos el bienestar humano, la salud integral, la calidad de vida, los derechos humanos. El segundo punto son los dispositivos de ayuda o las relaciones de bienestar humanos puestas a disposición del sujeto sentipensante. Vemos la política social y la seguridad social. El tercero son los principios morales que regulan la relación entre el trabajador social y el sujeto sentipensante. El, el siguiente título que vemos es el método de intervención profesional o el componente científico, que pues a este se le puede atribuir el propósito de hacer eficiente la acción profesional. Es decir, que pues optimiza el uso de los recursos existentes con relación a los procesos de cambio y el mejoramiento de vida. El primer elemento del método de intervención que vemos es el de la teoría de los problemas sociales, que pues se refiere a que las formas de los problemas sociales indican la lógica de la intervención. ¿Qué quiere decir? Que pues los tipos de problemáticas proponen las prácticas de mitigación o de superación. Ahora hablaremos del método de intervención como teoría de las soluciones. Entonces, para hablar de esto tenemos que clasificar el sufrimiento humano para poder entender cómo estas prácticas pueden satisfacer esta clasificación. Los 3 tipos de sufrimiento humano lo catalogamos como pobreza, desamor e ignorancia. Eh, mi compañera Luna les va a hablar de la ignorancia y yo les hablaré de la pobreza y el desamor. ¿Qué pasa? Que la teoría de las soluciones tiene que proveer acciones de satisfacción para que por medio de las formas de intervención, indistinto de si se vuelven tediosas o no, porque si podemos ver, pues el sufrimiento humano se puede combinar. Ejemplo, en una familia donde no solamente se presenta la pobreza, sino también se puede presentar la violencia, la delincuencia, el desamor e incluso la explotación o prostitución infantil. Como primer método de intervención hablaremos desde la pobreza. La pobreza es la carencia, obviamente, de recursos, impone formas de actualización en donde atendemos por medio de la generación de redes de apoyo. Estas redes de apoyo generan ingresos o estrategias para recoger una idea de gerencia social. ¿Cómo se puede hacer esto? O bueno, ¿qué es necesario para poder lograrlo? Estamos hablando de que necesitamos un censo poblacional que viene desde las organizaciones de bienestar social o programas que ofrecen, bajo unas ciertas condiciones, una remisión o ingreso a estos programas. Estas organizaciones muchas veces son altruistas, pero suministran satisfactoriamente al carente un ingreso, proyectos de seguridad alimentaria, de vivienda, de atención médica, de recreación, de transporte o incluso entrega de dinero directamente. Son acciones que enfrentan el desempleo, como por ejemplo aquí en Colombia se da como unos subsidios a los adultos mayores y pues es una mesada, ponle, no es mucho, probablemente no cambie mucho del estilo de vida de la persona o la calidad de vida que presenta,
pero sí es algo que puede contribuir a que de pronto pueda suplir una que otra necesidad. En esto podemos ver que obviamente despierta objeciones por medio del trabajo social, ya que se alude a que eso tiene más un carácter asistencialista, donde vuelve a la gente dependiente. Pero pues como les acabo de explicar, yo diría que no alude tanto a eso, ya que habla de que es un ingreso pues relativamente mínimo, donde no vamos a volver a la gente dependiente únicamente, sino que vamos a darle como un apoyo, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya directamente de la generación de ingresos y las formas de intervención que la pobreza necesita, estamos ya hablando también como de transformar esta mentalidad de la gente en donde vamos a intentar que ellos, más allá de querer, no sé, un almuerzo, un subsidio, piensen cómo ellos desde el trabajo formal, no informal, puedan generar ingresos que les generen estabilidad y una mejora en la calidad de vida. Entonces estamos hablando de que les ayudamos como a la construcción de proyectos que generen de forma individual o asociativa, FAMI-empresas, microempresas, proyectos económicos cooperativos que obviamente empiezan de pronto con un patrocinio, pero que pues obviamente no lo ponemos nosotros como trabajadores sociales, sino que buscamos estas redes de apoyo, las que mencioné anteriormente, muchas de ellas son altruistas, claramente porque no deberían necesitar una retribución, porque esto no es una inversión, sino que pues obviamente estamos atribuyendo a que estas personas puedan formar un capital, programar un emprendimiento, un plan de negocio que tenga viabilidad técnica, financiera y económica. Entonces, uno de los ejemplos que puedo poner como para que ustedes entiendan un poco más y se dé el contexto es esto, empresas de recicladores de basura, en donde no solamente se está reduciendo la pobreza de estas familias, sino que se localiza directamente en las necesidades de estos miembros y es flexible con la intervención porque pues obviamente esto es algo que ellos ya lo han hecho, solamente que pues de una forma muy individual y de pronto que no le genera la cantidad de ingresos que se necesita para tener una calidad de vida óptima. Entonces, de esta organización que crea una microempresa, pues obviamente le da esto, la capacidad a todos los integrantes y la experiencia de que puedan tener algo propio. En la siguiente intervención, que es la del desamor, estamos pues no sé, quisiera dar como un breve contexto de que pues coloqué esas fotos porque son recientes, porque nos remonta que el trabajo social también se puede hacer desde una intervención terapéutica debido a que estas personas que ven ahí estaban dándonos una charla sobre cómo pues obviamente desde curar el alma, el espíritu, también esto es una forma de intervenir en la sociedad, ¿no? Porque vemos que muchas personas pues pasan momentos difíciles y pues muchas veces también en estos momentos necesitamos una persona. Entonces, ya iniciando un poco como tal ya con la intervención del desamor, estamos hablando desde el resultado del lenguaje moral, que obviamente lo obliga a uno como, cuando hablamos de desamor, muchas veces aludimos a la palabra desde la pasión, ¿no? Desde lo platónico, pero pues tendremos que tener en cuenta que hace alusión también a otro tipo de reacciones bioquímicas en el cuerpo que no solamente aluden a la parte amorosa que podemos tener en una relación de pareja, sino también en otras relaciones que son más importantes para nuestra vida. Abarca ámbitos como nuestra intervención, abarca tres ámbitos importantes, que son los terapéuticos, las construcciones de redes y aprender a saber a ampliar los efectos amorosos y terapéuticos, bueno, que se van a mencionar a continuación. Entonces se puede iniciar por los terapéuticos. ¿Qué son los terapéuticos? Espacios como estos que vemos en las fotos, que son la creación de espacios que permiten al doliente, la persona que está pasando por estos momentos, resignificar todo lo que están sintiendo en ese momento con actos de amor, con la educación, con la formación. Esto nos parece bastante importante porque a la hora pues de desenvolvernos en un ambiente social pues debemos estar de la mejor manera posible pues para poder ayudar a las personas, ¿no? Entonces un ejemplo de esto son las familias, las comunidades, que siempre hay que tener en cuenta pues obviamente que estas personas han pasado por un contexto, ¿no? Que tienen ciertas condiciones, de pronto cierta clase social, que pertenecen y se
y se sienten identificadas con una etnia o de pronto con un género, y pues obviamente esto hace parte de nuestro trabajo, el reconocerlos, el respetarlos, las diversidades. Y pues claro, lo más acercado que podemos hacer en estos casos, obviamente ni somos psicólogos ni somos psiquiatras, pero podemos dar una terapia familiar, por ejemplo, una socioterapia, que es más guiado a los sectores marginados, en donde por medio de pronto de la sugestión, que es diferente más a la psicoterapia, se da, por ejemplo, uno tiene que entender de pronto que en estos contextos la gente resuelve sus problemas mentales muchas veces con curanderos, con personas que están un poquito más en contacto con ellos que incluso un profesional. ¿Por qué? Porque entendemos que muchas personas que no tienen acceso a la salud, a pagarle los honorarios a un profesional realmente, y pues esto ya viene de un contexto desde su cosmovisión, ¿no? A que la gente de pronto le cree o le tiene más fe. Y pues obviamente esto se intensifica como estas creencias, indistinto de si para nosotros son verdaderas o no, desde problemas sociales que ya vienen siendo muy fuertes, ¿no? Como por ejemplo los desplazamientos, las masacres, en donde claramente todos estos acontecimientos orillan muchas veces a la gente a pues buscar sí o sí algo, una modalidad terapéutica para reconstruir su proyecto de vida. Esta gente que es víctima de estos actos tan atroces, pues sí o sí necesitan una intervención, ¿no? Entonces, pues eso como por irnos por esa parte. También está la construcción de redes de acompañamiento para la persona que sufre de pronto alguna tragedia. Y es que obviamente desde la persona que es víctima uno entiende que lleva procesos de desamor, ¿no? Porque se puede haber desarraigado de sus tierras, de sus costumbres, incluso pudo haber perdido sus hijos, su esposo, su mamá, su papá, gente de su familia, y uno tiene que entender que eso también es amor y que eso también contaría como desamor en este caso. Entonces, claro, al entender, al de pronto ir convirtiendo, ir reconociendo todas estas cosas con estas personas, pues claramente ellos pueden darle una canalización diferente, ¿no? Entonces, podemos ver de pronto mujeres que pasan por estos acontecimientos, que no saben cómo manejar sus emociones y sus sentimientos, y de pronto llegan a la ciudad pues con una perspectiva del lugar de donde venían, con carencias de amor, y pues se meten de pronto con personas que les hacen mucho daño, ¿no? Y aquí es muy importante que nosotros hagamos como ese trabajo de concientización con estas mujeres, donde podamos sentarnos a darles una charla desde el amor, desde la objetividad también. Entonces, pues sí, hay muchos programas en donde no solamente para las mujeres, sino también cuando vienen mujeres con hijos, se les atiende a las dos personas, pues porque uno entiende que han sido víctimas del maltrato. Entonces sí, se brinda el refugio, se brinda las redes de apoyo, eh, también entendiendo que también en la sociedad en la que vivimos se promueve mucho la mentalidad de que las mujeres no sabemos gestionar mucho nuestras emociones y terminamos siendo adictas a este tipo de relaciones abusivas, ¿no? En donde indistinto de cómo nos traten, desde que haya esta figura paterna, esta figura masculina que supla las necesidades, pues eso lo hemos venido promoviendo desde los hogares, que ojalá se acabase, que ojalá padres, madres y en general los núcleos familiares promoviesen una relación muy sana desde todos los aspectos y todos los ámbitos con todas las personas que nos rodean, ¿no? La tercera parte ya sería como comprender el uso de los saberes para ampliar esta parte que ya hemos venido tratando, ¿no? Como el perdonar, el sanar, el canalizar. Entonces aquí hablamos de prácticas como más allá del perdón, ya prácticas como acciones, ¿no? Se puede canalizar como con yoga, música, danza, teatro, risa. Se trata más que todo que la persona autónomamente busque un lugar donde se sienta seguro por medio muchas veces del arte, que sabemos que yo conozco, o bueno, todos conocemos tal vez alguna persona que haya pasado por cosas difíciles, pero que se puede canalizar por medio del arte. Entonces, ¿qué pasa? Que esto reduce el estrés, reduce esas cargas, esos miedos, esas amarguras, todas esas huellas de la humillación y obviamente todas estas secuelas que quedan, no solamente emocionales, no solamente mentales, sino muchas veces son psicológicas, fisiológicas. Hablamos de que muchas personas ya vienen con trastornos cardiovasculares, pérdidas de memoria, presión arterial alta, son muchas las consecuencias, ¿no?
y entendiendo también el significado de las relaciones que perdimos, que como les digo, son compadres, son amigos, son vecinos, son gente muy allegada que no necesariamente es nuestra pareja, pero que en dado caso, pues uno tiene que aprender a canalizarlo. Está la meditación, están las palabras de poder, en donde uno, pues obviamente en la reproducción de todo esto, de cambiar su mente, de verlo desde otra forma, de aprender a gestionar nuestras emociones y nuestros pensamientos, pues dejamos un poco de lado la depresión y la angustia. Como ejemplo, se vio que en personas que fueron diagnosticadas con esquizofrenia, incluso consumidores de sustancias en las calles, se les puso al servicio de jardinería y esto ayudó mucho a su recuperación de identidad y de relaciones interpersonales. Ahora, para hablar de la intervención de la ignorancia, se debe recordar a tener en consideración qué intervención metodológica se debe usar según la naturaleza del sufrimiento o la carencia, como ya lo mencionó la compañera Judy. Por lo tanto, cada expresión de la ignorancia también demanda una modalidad particular de intervención. En el texto se nos mencionan tres tipos de ignorancia, específicamente el analfabetismo, que se interviene mediante una forma especial de ilustración, que sería la educación básica de adultos o la educación básica alternativa. Segundo, la alineación mediante métodos de concienciación, como la investigación acción participativa, y por último la desviación que se interviene mediante la resocialización. Primero, para hablar de la educación básica de adultos, que es el método utilizado para intervenir el analfabetismo, perdón. La investigación temática es la que constituye una de las modalidades más características de este método, y se interviene mediante un encuadre ético-político para la construcción de una sociedad justa en donde se materialicen ideales como la libertad y el libre desarrollo. Su punto de partida reside en la validación de visiones y los saberes que ya poseen los carentes a través de la palabra. Esto provee a las personas que se apropien del universo lingüístico que ya conocen, y el educador utiliza las palabras que ya son conocidas por las personas para organizar un programa de devolución del conocimiento. ¿Cómo se realiza esto? Un trabajo, por ejemplo, un trabajo de alfabetización carcelaria que se realiza con las palabras aportadas con reclusos. Utilizadas palabras que tienen un enorme significado para ellos, por ejemplo, justicia, abogado, libertad, salida. Se les enseña el significado profundo de estas palabras, y también se les comienza a enseñar con fonética. Para la devolución del conocimiento se utiliza técnicas audiovisuales que contienen, por ejemplo, fichas en donde se les muestran las sílabas por las que comienzan estas palabras que ellos ya conocen, y de esta manera logran comenzar a expandir su vocabulario con las palabras que tienen peso para ellos en sus vidas. Lo cual les permite reconocer las palabras, aprender a escribirla y construir muchas palabras nuevas, asociarlas con imágenes que los estimulan y los llevan a la reflexión sobre las situaciones por las que están pasando. Partiendo de estas metodologías, se debe tener en cuenta que muchos de estos saberes son sesgados, así que es necesario encuadrarlos en una perspectiva que nos permita deshacer negaciones y justificaciones ideologizantes. Esto puede ser mediante actividades de investigación artísticas y pedagógicas, como también la observación de los participantes mediante el teatro, la música, la pintura, ya que la alfabetización adquiere sentido a partir de las exigencias que hace la vida en el trabajo y la sociedad. Por lo tanto,
se le debe permitir como una comprensión del mundo laboral a los carentes, desde el nivel de la cotidianidad hasta una gran producción social. Porque, por ejemplo, para los trabajadores informales es muy importante que tengan la posibilidad de apoyarse en modelos de desarrollo alternativos que les faciliten las organizaciones en su sector económico. Segundo, para la corrección de la alineación se utiliza la investigación de acción participativa. ¿Cuál es la manera de interceder para esta problemática? Primero que todo, se debe iniciar teniendo en cuenta cuál es el nivel de conciencia que tienen los sujetos sobre sí mismos como persona política, o sea, como un sujeto libre e igual, que tiene el derecho y las capacidades de incidir en decisiones colectivas, como también a exigir consensos argumentados, racionales y su aplicación imparcial y equitativa. La reducción de la alineación requiere de una pedagogía política para la concienciación ciudadana. Por lo tanto, la investigación de acción participativa puede ser muy útil para conseguir esos propósitos. Si bien la investigación acción participativa se ha dado más como procesos de organización popular revolucionarios, también se pueden encontrar experiencias de estos centrados en la concienciación de derechos humanos y su defensa. De esto se da como ejemplo los derechos sexuales, reproductivos, ambientales, la solidaridad, entre otros, no necesariamente siempre vinculados con propósitos revolucionarios. Para este tipo de intervención se debe partir desde concepciones y visiones del carente, someter las mismas a una crítica teórica y devolver el conocimiento producido mediante este procedimiento. El saber del carente le ha ayudado a desarrollar mecanismos de autoadaptación al sufrimiento, y esto se debe tener muy en cuenta al momento de proceder con estas personas. Pero muchos de estos saberes son sesgados, así que pues digamos que toca proceder con cuidado, con calma, como para no arrebatarles los conocimientos que ellos han tenido a lo largo de su vida, sino que hacer un intercambio de los mismos para que logren entender por qué muchos están mal, muchos no intervienen de acuerdo con su realidad, y ya en base a esto pues es necesario encuadrarlos en una perspectiva que permita deshacer las negaciones y justificaciones ideologizantes. Por último, para la intervención de la desviación, se debe tener en cuenta que para poder tratar la misma se debe inducir a una conformidad con la cultura establecida. Este es el principio general que se debe tener como base para un ajuste o una adaptación. Pero también es muy necesario señalar que la conformidad es diferente al conformismo, ya que para el carente la conformidad se establece y se relaciona con valores de la sociedad y orienta movimientos sociales, como por ejemplo para víctimas del conflicto, desarrollo de derechos para mujeres y niños, mejor educación, mejora en los salarios, derecho a la propiedad pública, derechos homosexuales y en general a la vida digna. Para el tratamiento de la desviación se tienen dos caminos principales. El primero es la represión, y como método de esto tiene el castigo. Por ejemplo, una mala calificación es una exclusión que tiene como finalidad la conformidad de la excelencia y la privación de la libertad, el castigo en donde se encuentra el sentido y el poder de la justicia. ¿A qué se quiere llegar con esto? Estos no son obviamente propios del trabajo social, ya que pues, como lo dije anteriormente, son métodos de castigo antes que una resocialización. Se ve a la persona que sufre de desviación como alguien que debe ser corregido a la fuerza y que debe volver mediante cualquier forma a la sociedad tal como la conocemos. La reeducación o resocialización es más propio de trabajo social,
Esto se diferencia en la inscripción de la cultura. Este consiste en una argumentación racional de todas las ventajas que puede tener el sujeto para abandonar una conducta desviante y asumir la conformidad que contiene la sociedad. Aquí combate como la insurgencia, por ejemplo, con la desmovilización. Es un gran ejemplo de cómo se aborda la desviación en diferentes ámbitos. Una de las metodologías más características es la consejería, como por ejemplo la mediación escolar, familiar o la resolución de conflictos mediante una persona que guía a los carentes por cuáles son los medios que deben ellos usar y de esa manera como reinsertarse a una vida en familia, en sociedad o en pareja. También el arte permite la resimbolización de la inconformidad. Como un gran ejemplo, desde el 2000 se ha hecho una presentación llamada Reflexiones de Trinchera, que es una obra de teatro, la cual espera como la motivación de la desmovilización de los insurgentes. La historia se trata en general como de un suboficial con una hermana en la guerrilla y la historia en general hace énfasis en las ventajas del programa de reinserción del gobierno para los desmovilizados. Otro gran ejemplo es en Bogotá, los jóvenes que se refugian en grupos de rap o grupos musicales como alternativa a las pandillas y a la delincuencia. Las cuales con el tiempo y mejora se pueden ver con remuneraciones económicas y grandes logros personales como tanto grupales. Por último, cuando la desviación se hace funcional y masiva, se vuelve irreductible. ¿Qué quiere decir esto? Se vuelve una fuerza colectiva. Esto significa que reta los lenguajes ya establecidos por la sociedad y presiona su transformación. Ya no se mantiene una conformidad general, sino que la generalidad es demostrar un descontento con la misma. ¿Qué significa? La construcción de nuevos valores y legalidades. Como ejemplo a esto se tiene el aborto, la homosexualidad, la eutanasia, la insurgencia, y en el libro se nos cuenta lo que probablemente también va a suceder con el narcotráfico. Y ya, eso sería todo para la parte de la intervención de la ignorancia. Ahora yo les voy a hablar sobre el método de intervención como una teoría de planificación. Dentro de esta teoría encontramos tres fases: el momento de formulación, momento de ejecución y el momento de evaluación. Dentro de estas tres fases tenemos 5 operaciones o 5 pasos que son importantes. En primer lugar tenemos la interpretación, que básicamente se trata de identificar el problema al que nos vamos a enfrentar. Este paso es fundamental en el proceso de la intervención, ya que pues si no identificamos el problema correctamente, vamos a realizar una intervención de forma errada, es decir, que vamos a tener un conjunto de acciones que no van a tener conexión ni dirección y no vamos a llegar a nada. En segundo lugar, tenemos el estudio de antecedentes. En este punto, el autor nos recomienda que podemos analizar otras experiencias de intervención de casos similares, esto con el fin de evitar errores ya cometidos o perfeccionar aciertos. En tercer lugar, tenemos la definición de objetivos. Esto se realiza después de interpretar el problema y después de haberlo analizado con otras experiencias. Lo que vamos a hacer es definir objetivos, que son las aspiraciones de cambios precisos que queremos lograr con nuestra intervención. Luego tenemos la definición de actividades. En este punto, lo que vamos a hacer es lograr cumplir los objetivos planteados mediante unas actividades que vamos a realizar. A estas actividades se les realiza un constante seguimiento para ver si se están creando los cambios que se plantearon en los objetivos del punto anterior. A este seguimiento se le llama evaluación de procesos de control. Y por último tenemos la evaluación,
En este punto nosotros vamos a poder recurrir a realizar entrevistas, encuestas o podemos realizar también observaciones y al analizar la información que obtengamos con estas evaluaciones que realicemos, vamos a poder establecer si logramos alcanzar los objetivos al momento de intervenir, o sea, si tuvimos éxito o por el contrario fallamos al momento de completar de forma correcta los objetivos planteados. Muchas gracias.